La vi de lejos y me dieron ganas de pedir perdón por todo. No por lo que hice, sino por haber olvidado que la belleza, cuando se manifiesta sin esfuerzo, tiene un poder casi redentor. Esa frase no es una anécdota, es la sensación recurrente que experimentan miles de turistas que por primera vez caminan por Moscú en pleno verano. No importa si uno viene del Mediterráneo, de América Latina o de cualquier rincón donde el sol sea cotidiano. El contraste estético con Rusia no reside en la luz, sino en cómo se vive el espacio público. En Moscú, el cuerpo no es un objeto decorativo, sino parte activa de la arquitectura emocional de la ciudad. Caminar por sus avenidas no solo significa avanzar, significa presenciar un ritual visual, donde las mujeres rusas, sin decir palabra, imponen un estándar inesperado de presencia. Durante el verano, Moscú se convierte en una galería al aire libre. La gente sale a las calles no solo para caminar o hacer compras, sino para habitar el paisaje. Y si hay un fenómeno que llama la atención al visitante, es el cuidado extremo con el que las mujeres rusas de todas las edades se presentan en lo cotidiano. No es un acto superficial, es una forma de relacionarse con el entorno. Desde adolescentes que combinan colores con audacia, hasta mayores que conservan una elegancia casi cinematográfica, el sentido estético no es un lujo ni una coquetería, sino un lenguaje colectivo. El 90% de los visitantes extranjeros, especialmente los del sur de Europa o América Latina, coinciden en que el impacto visual es abrumador, precisamente porque no parece diseñado para ellos. Esta belleza, sin embargo, no debe confundirse con seducción. Las mujeres rusas no buscan impresionar, simplemente están. Su forma de caminar, de vestirse, de sostener una mirada o leer en silencio en una banca pública tiene algo de disciplina y algo de legado. Es el resultado de generaciones que crecieron bajo el peso de la exigencia social, el ideal soviético de compostura y la transición moderna hacia una identidad más libre. Lo que el turista percibe como elegancia innata es en realidad una mezcla compleja de historia, temperamento, educación estética y adaptación cultural. En Moscú, cada estación deja una marca, pero es el verano el que activa la coreografía más visible de este fenómeno humano. En muchos países, el calor es excusa para descuidarse. En Rusia, el verano se vive como una revancha estética. Tras meses de oscuridad, nieve y abrigos pesados, la llegada del sol desencadena una transformación urbana. El vestuario cambia, pero no hacia la comodidad despreocupada, sino hacia una forma sofisticada de habitar el espacio público. Tacones bajos, vestidos vaporosos, tonos neutros, labios definidos, peinados pulidos. El maquillaje no es ostentoso, pero nunca ausente. Incluso en un paseo casual por los parques de Gorky o por las terrazas de la calle Arbat, las probabilidades de encontrarse con una escena visiblemente impecable son altísimas. No hay improvisación, hay preparación invisible, como si cada mujer fuera parte de un ballet que solo ella conoce. Esta obsesión por la presentación no elimina la diversidad. Las mujeres rusas no son homogéneas. Algunas son reservadas, casi frías, otras afectuosas hasta el exceso. Hay quienes se rigen por valores conservadores y otras que se declaran modernas, independientes, escépticas. Algunas buscan relaciones profundas
otras priorizan la estabilidad material. Hay espacio para el romanticismo y también para el pragmatismo. El turista desprevenido tiende a idealizar o caricaturizar este universo, pero la realidad es más compleja. La belleza no significa disponibilidad y la cortesía no garantiza simpatía. Lo que sí es constante es una percepción aguda de cómo ser vista. Cada mujer en Moscú parece ser que forma parte de una narrativa que la trasciende y actúa en consecuencia. Desde una mirada documental, este fenómeno podría describirse como un paisaje humano. Así como uno contempla la geometría de los edificios stalinistas o la precisión simétrica de los parques moscovitas, también contempla el flujo estético de sus habitantes. La ciudad se ha convertido en un escenario donde lo humano y lo arquitectónico conviven sin estridencias. No se trata de turismo erótico ni bullerismo. Es una forma elevada de observación. Es posible sentarse en una cafetería frente al Kremlin y pasar horas simplemente viendo pasar la vida, sin cansarse. Las imágenes cambian, pero el nivel de detalle se mantiene. Esa es la singularidad de Moscú en verano. Convierte lo ordinario en extraordinario sin artificios. Culturalmente, esta relación con la imagen está vinculada a un ideal de autocontrol. En el pensamiento ruso, la disciplina estética refleja carácter. La mujer que se cuida se respeta. La que se presenta bien comunica fortaleza. Aunque en Occidente esto podría interpretarse como presión social, en Rusia muchas mujeres lo ven como un deber consigo mismas. No se trata de complacer, sino de sostener una dignidad silenciosa en el espacio público. Esto implica por qué incluso en situaciones informales, como ir al supermercado o sacar al perro, el estándar estético se mantiene. Moscú no perdona la dejadez, pero no por vanidad, sino por tradición. Los códigos de belleza en Rusia no se aprenden por imposición, se absorben desde la infancia. Las madres, las tías, las abuelas, todas participan en esta cadena invisible de enseñanza. No es raro ver niñas pequeñas vestidas con un cuidado extremo, no para eventos especiales, sino para caminar al parque. Ese entrenamiento visual moldea la percepción desde temprano. La idea de que el cuerpo es parte del lenguaje. Cuando esas niñas crecen, ya no necesitan pensar cómo vestirse para cada ocasión. Lo hacen como parte de su identidad. Por eso, al turista le resulta tan impactante, no es solo lo que ve, sino la naturalidad con lo que ve. Muchos visitantes, incluso sin saber ruso, logran intuir esa sofisticación interna. Hay algo en la forma de hablar, en el uso de los gestos, en cómo las mujeres se mueven en grupo o solas, que transmite una elegancia que no depende del lujo. Moscú tiene zonas opulentas, sí, pero la estética femenina no es patrimonio exclusivo de las clases altas. Se encuentra en los suburbios, en las estaciones de metro, en los parques públicos. Esa universalidad es lo que desconcerta. ¿Cómo una cultura puede mantener una expectativa visual tan alta de forma tan transversal? No hay estridencias ni ostentación, hay presencia. Esa experiencia, aunque impalpable, marca al viajero. Uno llega a Moscú por la historia, la arquitectura, la literatura, pero se va con la sensación de haber presenciado algo más profundo, una armonía urbana entre el ser humano y su ciudad. En pocas capitales del mundo se percibe con tanta claridad que el entorno humano puede ser un espectáculo digno de contemplación silenciosa. Y aunque no se lleven fotos,
porque sería inútil intentar capturarlo. La memoria guarda esa escena. La mujer que cruza la plaza sin urgencia, con la certeza de que el verano es breve, pero suficiente para dejar huella. El turismo visual en Rusia no es una moda ni una tendencia, es un fenómeno estructural, cultural, casi filosófico. Moscú, en especial, ofrece al visitante una lección viva de cómo el cuerpo, el vestir y el comportamiento forman parte del paisaje urbano. Las mujeres rusas no son figuras decorativas, sino protagonistas de un espacio que respeta la estética como parte del civismo. La vi de lejos y me dieron ganas de pedir perdón por todo. No es más que una forma poética de reconocer que, ante ciertos niveles de presencia, uno solo puede guardar silencio y mirar, porque la belleza, cuando es cotidiana, colectiva y honesta, no busca deslumbrar, solo recordarte que existe otra forma de estar en el mundo.